Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia denominada Estrategias Didácticas para la Enseñanza de la Memoria y los Derechos Humanos. Mi nombre es Felipe Pizarro, soy quien va a moderar esta actividad durante el día de hoy. Comentarles que esta actividad se suscribe dentro de un ciclo de conferencias que desde la Unidad de Currículum y Evaluación hemos organizado en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Y en esta ocasión, ¿cierto?, nos acompañan dos expertos en el área de la didáctica, la historia y las ciencias sociales. En primer lugar, María Soledad Jiménez, quien es académica de la Universidad Alberto Hurtado y hoy también directora de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. También nos acompaña Gabriel Villalón, quien es académico del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. En términos metodológicos, esta conferencia consta de dos partes. Una primera que se desarrollará en función de las presentaciones de nuestros invitados y en una segunda parte vamos a tener una ronda de preguntas, por lo tanto, les sugerimos que vayan dejando sus preguntas, sus comentarios a través del chat o a través del espacio de preguntas y respuestas para posteriormente ser compartidas con nuestros expositores. Bueno, sin más que agregar, los dejo entonces con María Soledad Jiménez, quien va a dar inicio, ¿cierto?, a esta conferencia. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias por la invitación del Ministerio de Educación y muchas gracias a todos los interesados que hoy día están viendo o escuchando esta instancia. Bueno, hoy día nos toca desarrollar un acercamiento desde las didácticas al tema de la enseñanza de la dictadura, y en particular yo quiero muy sintéticamente referirme a algunas ideas sobre enseñanzas de historias difíciles desde el currículo nacional, ver cuáles son los principales desafíos, las estrategias eh, para poder abordar historias difíciles como la dictadura a través del uso de archivos de memoria y derechos humanos, ¿sí? El orden de la presentación estará dado por plantear los conceptos claves que nos movilizaron a acercarnos a este tema, la idea de archivos de memoria y derechos humanos y historias difíciles, luego hacer un acercamiento a los antecedentes, la investigación que existe, y desde ahí y de esa información poder revisar algunas propuestas concretas de cómo acercarnos a temáticas difíciles como son la dictadura. Siguiente. Este proceso de investigación se hace, todo lo que voy a mostrar ahora es el resultado de un anillos donde pudimos desarrollar un proceso de observar cómo se ha estudiado la enseñanza, cómo se ha trabajado la dictadura en las escuelas, cuál es la investigación en Chile y a nivel internacional que existe en esta línea, y también proponer un material pedagógico y una propuesta pedagógica para desarrollarlo, dadas las luces que nos muestran estos estudios, ¿ya? ¿Cuáles son los dos conceptos base sobre los cuales nosotros construimos la mirada hacia la escuela, la mirada hacia una propuesta? Archivos de memoria y derechos humanos, y cómo esos archivos pueden posibilitar un acercamiento hacia lo que llama la literatura las historias difíciles, los pasados difíciles, ¿sí? Entendido como aquellos momentos o procesos históricos que son centrales en la construcción de la historia de una nación, en este caso de Chile, como es la dictadura, pero que son episodios que están constantemente desestabilizando el relato dominante, hegemónico, ¿sí? Que están constantemente en controversia y posibilitan desde esa perspectiva muchas opciones para trabajarlos en la sala de clase, ¿sí? Pero ese es el contexto de la historia difíciles. Y por otro lado tienen una característica son situaciones donde han sido violados los derechos humanos y por tanto tienen una carga traumática, no solo para quienes han sido parte muy directa del horror de la dictadura o de otros episodios críticos de nuestra historia, sino también para todos los que han sentido de alguna manera
el traspaso de esas memorias traumáticas, ¿sí? Y aunque no lo hayan vivido, son parte de ese proceso. Las historias difíciles también generan una posibilidad, ¿sí? En el sentido que son momentos de la historia de Chile, en este caso la dictadura, en que es posible hacer un acercamiento a otros actores que vivieron en ese contexto, ¿sí? Y poder emotivizar, eh, entrar en todas las posibles afectaciones que eso produce, ¿sí? Tanto en los actores del pasado como en quienes se encuentran con esos datos en el presente, con esos procesos en el presente, ¿sí? Eh, bueno, el papel que tienen los archivos de memoria en las historias difíciles es fundamental, ¿no? La posibilidad de trabajar historias difíciles a través de los documentos es central, ¿sí? Porque esos son también los mediadores que afectan, conflictúan, tensionan a la sociedad, al Estado, a los sujetos, con aquellos episodios que son tan controversiales todavía, ¿sí? Eh, y porque esos archivos de memoria son los que nos permiten que otras generaciones, que ya no son las que vivieron directamente el proceso, se puedan aproximar haciendo sus propias preguntas, ¿sí? Cuestionándolo desde los desafíos que sus generaciones, la infancia actual, los jóvenes en la actualidad, puedan hacerle pregunta a esos documentos, ¿sí? Y porque, como dice Roger Simon, hay una frase que nos marca mucho a quienes hemos estado trabajando en esto, que es ser tocado por el pasado. Los documentos nos permiten conectarnos directamente con los distintos actores, con las distintas voces en sus tremendas divergencias, diferencias y situaciones por las cuales pasaron en cada uno de estos procesos directamente, ¿sí? Y escuchar muy atentamente ese lugar desde donde vivieron esos acontecimientos, ese contexto desde donde lo vivieron. Siguiente. Desde estos dos conceptos fundamentales, historias difíciles y archivos de memoria, nos fuimos a preguntar qué ha pasado con la enseñanza de la dictadura, ¿sí? ¿Qué dice la literatura, la investigación sobre estos temas? Y también los antecedentes contextuales, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos una realidad que es muy relevante de escuchar, ¿sí? En nuestro país han aparecido una serie de datos que nos informan que los mismos estudiantes en las pruebas internacionales de educación cívica, ¿cierto?, justifican la dictadura si traen orden o seguridad. A esto se suman algunos antecedentes de la Agencia de Calidad, ¿cierto?, que informan cómo se justifica la violencia como resolución de conflictos en las escuelas. Y por otro lado, los últimos antecedentes de la encuesta CERC, ¿cierto?, que luego, nuevamente vuelven a subir los índices de legitimación de las dictaduras, ¿no? En ese contexto, y también agregando una encuesta a profesores que hicimos el año 2021 con el Colegio de Profesores, una encuesta que respondieron más de 1000 profes, nos informaba también las dificultades que tienen los profesores para trabajar, aun cuando interesados en trabajar archivos de memoria y derechos humanos de la dictadura civil-militar, se ven muy obstaculizados cuando los equipos directivos no son proclives a este tipo de trabajo, cuando la idea de los derechos humanos no está proyectada en los PME, en los PEI de los colegios, eh, todavía sienten altas dificultades para poder desarrollar estos procesos en aula, ¿sí? También la investigación ha dicho que los abordajes didácticos tienen una serie de debilidades todavía a los profes que nos toca trabajar estos temas. Sobre todo respecto a incorporar la emocionalidad de los estudiantes cuando se trabaja en los temas de dictadura y su propia cultura histórica, ¿sí? Más allá de los elementos que nosotros quisiéramos escuchar en una sala de clase, muchas veces la cultura histórica nos trae visiones, opiniones que no son las que quisiéramos escuchar, por decirlo así, bien en general, en una sala de clase, ¿sí? Eh, y eso también hace que no estén todas las perspectivas en la conversación, ¿sí?, de un aula escolar. En esa misma línea,
también todavía hay muy poco trabajo en las salas de clase que amplíen las perspectivas sobre estos temas y que se aproximen desde una visión más ético-ciudadana, ¿sí? Es decir, con una perspectiva actual, vigente, de los desafíos que hoy tienen los estudiantes y las comunidades sobre estos temas. Siguiente. Con toda esta información y con toda esta investigación, nosotros nos hicimos preguntas de cómo proyectar un trabajo diferente en aula con temas que sabemos que son complejos para las comunidades escolares, como son la dictadura civil-militar. Y entonces nos propusimos hacer un material que nos hizo pensar un trayecto didáctico, ¿sí? Y con eso orientaciones didácticas para tomar las mejores decisiones a la hora de trabajar historias difíciles. Y así llegamos a esta plataforma que propone un trayecto didáctico y no solo un repositorio, digamos, de archivos de memoria y derechos humanos. ¿Cuál es la idea fundamental de Viajes por las Voces, digamos? Es que, como dice ella en la gráfica, creemos que un paso fundamental para poder aproximarnos de otra manera a estos temas es que el estudiante pueda tener mucha más agencia en el proceso de aprendizaje y de apropiación de estos temas, ¿sí? Pasando de ser solo un espectador del uso documental, teniendo muy poca capacidad de seleccionar el mismo documento, de poder mirar una perspectiva muy amplia, una amplia gama de soportes documentales, aumentarla al nivel que el estudiante pueda efectivamente convertirse en un actor, en una actriz, en el proceso de apropiación documental, de mirar evidencias sobre este tema difícil y poder llegar a sus propias conclusiones, dicho en simple, ¿sí? Ese era el objetivo. Y para eso creemos, y ese fue un gran esfuerzo en este proceso, digamos, pedagógico, y ahí está como la primera clave que queremos conversar y dialogar con ustedes, ¿cierto? Es la necesidad de cambiar el rol docente, ¿sí? De no entenderlo como un narrador, una narradora, sino como un mediador, ¿sí? Sobre todo en estos temas difíciles, ¿sí? Si nosotros nos apoderamos de la narración, generamos una dificultad para que otro construya su narrativa, ¿sí? A través de los documentos. Ese es lo primero. Siguiente. A partir de eso, entonces, nos planteamos algunos otros elementos orientadores de la práctica docente. Siguiente. El segundo elemento que nosotros creemos clave en la posibilidad de trabajar historias difíciles como la dictadura es trabajar desde dilemas, ¿sí? Preguntas desafiantes, no preguntas cerradas, sino preguntas abiertas, contingentes, que se anclen en temáticas éticas ciudadanas de interés para la generación que va a aprender estos temas, ¿sí? Que va a acercarse a estos temas. Y que de esa manera signifiquen efectivamente preguntas que conecten desde el presente con la información histórica, ¿sí? Por ejemplo, para poner los casos que nosotros trabajamos en educación básica con profesores en ejercicio, yendo al aula, con pilotajes de estos materiales, construimos una pregunta que apela a un sentimiento muy propio de la infancia, ¿sí? El miedo, pero no desde el temor y atemorizar, sino cómo construimos una sociedad sin miedo, que luche por los derechos humanos y la participación de todos. Desde esa pregunta que los conecta con el enfrentamiento de una situación de miedo que había en el pasado, nos acercamos y articulamos el encuentro con la dictadura civil-militar de los estudiantes de básica. En el caso de media, siguiente, ahí, propusimos una pregunta que tenía que ver con el debate que en su momento se abrió sobre la dictadura, de la responsabilidad no tan solo militar, sino también civil. Entonces preguntamos a los estudiantes y desde ahí articulamos la entrada a la dictadura, al encuentro con la dictadura, que es qué tan responsables somos de la mantención de una democracia y del respeto a los derechos humanos. Entonces, ahí creemos que hay otra clave de trabajo. Preguntas articuladoras, desafiantes, conectadas y vigentes en el presente, que le den sentido a la información histórica de esos pasados difíciles. Siguiente.
Otros dos componentes fundamentales que creemos necesarios para trabajar la dictadura civil-militar en las salas de clases tiene que ver con desarrollar experiencias que permitan el encuentro directo, ¿sí? Personal del estudiante con los documentos, ¿sí? En general, los documentos siempre están mediatizados, ¿sí? Por el texto escolar, por una curatoría, una selección anterior del docente. La idea de poner, que es el caso del material que nosotros desarrollamos en Viaje por las Voces, 300 documentos que van de a poco acercándose a ellos, es que el estudiante pueda escuchar diversas voces, ¿sí? Voces no solo de las víctimas, sino también de los victimarios, del Estado, eh, eh, documentos judiciales, etcétera. Las distintas voces que confluyen para poder entender un periodo tan complejo, ¿sí? Y de tanta trascendencia y vigencia, ¿no? Entonces, el tiempo y el espacio para que haya ese encuentro directo es fundamental para iniciar ese diálogo que permite construir una propia interpretación de ese pasado. Y lo cuarto, y muy importante, es la visibilización en un periodo que tiene una connotación traumática por distintas razones, una connotación controversial y además, digamos, de una experiencia vivida que no es fácil y muchas veces está encapsulada en el silencio de la familia, etcétera. Es necesario que en la sala de clases se visibilice y se reconozcan todo tipo de afectaciones, ¿sí? Ideas, emociones, preguntas, por nombrar algunas, ¿sí? Que surgen de los estudiantes y que son necesarias para abrir una conversación auténtica que pueda dejar visible los juicios, los prejuicios, las culturas históricas heredadas, ¿sí? Los mitos, ¿sí? La información falsa, etcétera, que puede haber cuando nos acercamos a estas historias difíciles. Y de esa manera ir avanzando a la proposición de la conversación, o sea, que vaya avanzando hacia una conversación que salga de los juicios, que salga de esa cultura histórica más reducida y pueda acercarse a las evidencias, ¿sí? Que proveen los documentos. Siguiente. En este ejercicio, y con esto termino, si quieres vas pasando porque son una serie de documentos nomás que quería compartir justamente para decir la riqueza de dialogar con los documentos de memoria y derechos humanos directamente en la sala de clase, es algo que nos imaginamos y quisiéramos pensar que empieza a suceder con mucha más potencia en la sala de clase, pensando que son todos los documentos que están aquí disponibles en este material, y son documentos del Museo de la Memoria, documentos públicos que nos permiten establecer, hacernos cargo de estas historias difíciles en nuestras aulas, a partir de las evidencias, ¿sí? Que nos entregan los documentos y que permiten efectivamente dialogar y contribuir a que ellos construyan su propio puzzle interpretativo, ¿sí? Es una necesidad, es una urgencia en nuestras salas de clase respecto a las historias difíciles. Muchas gracias. Muchas gracias, Toli, por tu presentación y por el respeto, ¿cierto?, al tiempo también de esta conferencia. Antes de dar el paso a Gabriel, solo recordar a quienes están mirando esta conferencia, dejarnos sus comentarios, sus preguntas a través del chat, ¿cierto?, o también a través del espacio de preguntas y respuestas para después poder canalizarla, ¿cierto?, a ambos expositores. Gabriel, te dejo por favor a ti ahora para que continúes la conferencia. Y, buenas tardes. Primero agradecer al Ministerio de Educación, ¿cierto? Y al equipo de la UCE por esta invitación, de poder estar hoy día conversando además con María Soledad, la Toli, para quienes la queremos mucho. Eh, eh, y también, bueno, saludar a todos los colegas que veo que están conectados y están entusiasmados al parecer con estos webinars que se están desarrollando. Eh, yo voy a hablar, voy a intentar desarrollar una respuesta a dos preguntas que Felipe nos mandó previamente. ¿Puedo pasar a la siguiente?
Para eso, fundamentalmente, el abordaje que voy a hacer tiene que ver con pensar de qué manera podemos construir una educación democrática para el abordaje del conflicto, y fundamentalmente entendiendo la necesidad, sobre todo estos 50 años, de reforzar la democracia, ¿cierto? Y de construir desde el aula, y en particular desde donde estoy instalado yo, desde el aula de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, la oportunidad para construir experiencias democráticas que permitan la convivencia, incluso a partir del no estar de acuerdo. Para eso, entonces, me voy a referir un poco a qué entiendo por la necesidad de trabajar la educación democrática para el abordaje del conflicto, cómo esto dialoga con la idea de una posible pedagogía agonista, eh, y finalmente la propuesta de curricularizar el conflicto, en particular desde la historia, geografía y ciencias sociales. Siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar, cuando planteo la idea de una educación democrática para el abordaje del conflicto, ¿por qué y para qué? No es una idea propia, sino que responde fundamentalmente a un trabajo que han desarrollado distintos pedagogos, ciertos educadores, en relación a la necesidad de construir, de reforzar el rol de la escuela en la construcción de la democracia, y ahí en particular sobre las pedagogías conflictivas, los aportes de Cathy Bickmore. En ese contexto, ¿cierto? Pensando que estamos a 50 años del golpe de Estado que instala la dictadura cívico-militar, para empezar a hablar de esto, ¿cierto? Y para empezar a hablar con claridad de la necesidad de una educación democrática, es bueno entender qué es un conflicto, ¿cierto? Y en particular aquí nos tomamos de la idea de la definición de conflicto social, que se refiere a esta idea, a la existencia de intereses en competencia y en desacuerdo entre distintos grupos, ¿ya? En general, la historia, en particular los procesos sociales, tienen que ver con el conflicto, ¿cierto? Y constantemente estamos viviendo también en la escuela, en la sociedad, el conflicto. Por lo tanto, lo democrático tiene que ver con el conflicto. El vivir con otros tiene que ver con el conflicto. Es un conflicto vivir con otros. Por lo tanto, la escuela debiese tomar ese rol de enseñar a vivir con otros, por lo tanto, enseñar a vivir en el conflicto. ¿Dónde está el tema a propósito de los conflictos sociales y la educación democrática? Tiene que ver, bueno, con cómo se resuelven o cómo se abordan estos conflictos, y desde ahí tenemos dos posibilidades. Una, la manera constructiva y democrática, que es resolver o transformar la situación conflictiva, desde ahí establecer ciertos acuerdos o establecer una forma de convivencia que nos permita vivir en esa diferencia. O también los conflictos sociales, lo hemos visto históricamente, y a propósito de lo que estamos conmemorando en estos 50 años, pueden ser resueltos de manera destructiva o antidemocrática, a través de la violencia, ¿cierto? Siguiente, por favor. ¿Por qué esta definición primero para hablar de lo que nos invitan hoy día? Porque creo que es fundamental entender que cuando vamos a educar históricamente y educar democráticamente en la escuela, y a propósito de los 50 años, es partir, ¿cierto?, de discutir sobre un conflicto social histórico en Chile, quizá el punto cúlmine de resolución de un conflicto que venía desarrollándose quizá en algún análisis histórico desde finales del siglo XIX a través de un proyecto popular versus el proyecto desde arriba sobre el orden que se van a enfrentar en este periodo de los 60 y los 70, ¿cierto? El tema es que, claro, que como plantea en la definición, los conflictos son propios del desarrollo social, de la convivencia con otros, y cuando pensamos en los 50 años y en el golpe de Estado, hay que atender que este es un ejemplo de la solución de un conflicto desde la vía violenta, de la vía no democrática, ¿cierto? O sea, si atendemos a la definición de conflicto social, el golpe es una forma de resolución no democrática de un conflicto. Por lo tanto, que atendemos desde la perspectiva que quiero plantear, de que nosotros atendemos a que la práctica educativa, el rol de la escuela, el rol de la enseñanza de la historia, la geografía y las ciencias sociales, debiese apuntar, ¿cierto?, a que los estudiantes aprendan o puedan comprender, ¿cierto?, cómo convivir con otros y cómo abordar los conflictos de manera democrática, ¿sí? Eso tanto para su vida cotidiana en la escuela, que sabemos el fenómeno de la violencia que nos toca enfrentar, sobre todo post pandemia, como a través del análisis de lo social, de lo estructural, de lo más grande.
Por lo tanto, partir del hecho que entendemos que el golpe de Estado, ¿cierto?, es una forma, es una forma de resolución de un conflicto social desde la vía no democrática, ¿cierto?, a través de la violencia. Siguiente, por favor. Teniendo en cuenta eso, ¿cierto?, hoy día, a 50 años, lamentablemente también la democracia o los valores democráticos experimentan una crisis, como lo plantea Edazán, y desde ahí es fundamental preguntarnos en la escuela y en la educación, ¿cierto?, cómo educamos, qué rol puede jugar la escuela para construir, fortalecer la democracia. Y en particular proponen algunos autores como Jordi Esto, ¿cierto? Hay que pensar en cómo la escuela se prepara dentro de sus características, dentro de su historia, a enseñar para entender que la democracia finalmente es un proyecto político, está en constante construcción y reconstrucción, ¿cierto? Que no es como un proyecto acabado, sino que debe estar en constante reconstrucción, por lo tanto estamos en constante enfrentamiento sobre cómo vivimos democráticamente. Y desde ahí nos posicionamos para pensar una educación democrática desde la historia, la geografía y las ciencias sociales en estos 50 años. Siguiente. Teniendo en cuenta lo planteado sobre la educación democrática, lo que nosotros proponemos, lo que estamos trabajando, es pensar en una perspectiva de enseñanza, ¿cierto? Que en este caso parte de la historia, la geografía y las ciencias sociales, pero también creemos podría ser transversal en el currículum, o sea, es pensar que lo que aprendemos en la escuela debiese enseñarnos para vivir en democracia y por lo tanto para enfrentar los conflictos. Lo que entendemos entonces es que el conflicto debiese convertirse en el eje de la enseñanza, ¿ya? Desde ahí lo que se pretende es desarrollar, ¿cierto?, una educación en la que se explicite el conflicto, ¿cierto?, y se promueva la toma de decisión frente a ello, a través del desarrollo de experiencias de aprendizaje que permitan, un poco a propósito de lo que exponía la Toli, la discusión, el diálogo, el abordaje de los conflictos, ¿cierto? El reconocer esa diferencia con el otro, ¿ya? Esto fundamentalmente ¿para qué? Y aquí hay una cuestión importante, una para entender que, como dice Mouffe, ¿cierto? La idea está de que el conflicto, entre comillas, la base de lo político, ¿cierto? La diferencia con el otro, de la discusión, por lo tanto, no necesariamente apostamos a una enseñanza que aborde el conflicto para realmente ponerse de acuerdo con el otro, sino que más bien para entender esa diferencia, esa mirada distinta, y desde esa mirada distinta establecer una base democrática de convivencia, ¿ya? Esto claramente no tiene que ver solo con enseñar el pasado, la historia, la geografía y ciencias sociales, sino que incluso enseñar a convivir con el otro, entendiendo que la escuela ya es parte de la sociedad. Por lo tanto, ya apostamos a que la democracia no es solo una cuestión política, sino que una forma de vida, y desde ahí hablamos de esta idea de la paz democrática, ¿ya? ¿Y por qué la paz democrática, la paz con acento? Porque hemos visto, a propósito de una imagen que aparecía al inicio de la encuesta, distintas encuestas nos dan cuenta que las personas a veces por la idea de apostar por la seguridad son capaces de renunciar a la democracia. Sin embargo, aquí la idea es que el abordaje del conflicto, la idea de entender cuáles son los problemas que se producen por la desigualdad, la violencia sistémica, ¿cierto? Genera desigualdades y desde ahí la convivencia, la construcción de una educación democrática debiese permitirnos construir esa paz democrática. O sea, la paz puede tener otra forma, pero otras formas que no sean democráticas. Y lo que queremos nosotros es reforzar la paz democrática y desde ahí la memoria y los derechos humanos como una base para esa convivencia son probablemente una base importante para el trabajo en el aula. Y siguiente. Claramente, cuando hablamos de las pedagogías del conflicto, las pedagogías deliberativas y todo eso, hoy día, quizás de unos 10 años ahora, en lo pedagógico aparece un desafío que tiene que ver qué hacemos en la escuela, a qué enseñamos. Es posible, y un poco algo aparecía en la presentación anterior, enseñar a colocarse de acuerdo. Es posible discutir el conflicto solo desde un sentido deliberativo racional, como lo propone Habermas en muchos casos, o tenemos que atender a que quizá hay que aprender que el conflicto y la democracia tiene siempre un ámbito de desborde, un poco en la lógica de Rancière, que involucra las emociones, ¿cierto? Involucra un posicionamiento, una subjetivización, y por lo tanto también involucra, como dice la Claude Mouffe, la idea de que son
proyectos hegemónicos que están en competencia, e incluso personalmente son proyectos, visiones de mundo distintos que están en una sala de clase, que están discutiendo y que no necesariamente van a estar de acuerdo. Por lo tanto, el tema es también cómo pensamos probablemente, más allá del desafío de abordar el conflicto para estar de acuerdo en la escuela, en la sociedad, en la vida, a cómo pensamos a construir esa vida en democracia pudiendo no estar de acuerdo. Y desde ahí el aporte de la mirada de la pedagogía de la democracia agonista que nos pueden hacer a la sala. O sea, aprender a leer los conflictos, a mirar los conflictos y a reconocer las diferencias con otros. Todo eso, y a partir de eso, reconocer una base democrática para esa convivencia, ¿cierto? O sea, entender que la diferencia no nos puede llevar a actuar a través de la violencia. ¿Ya? Ese es el foco en el cual queremos orientarnos. Siguiente. Por lo tanto, ¿a qué nos lleva esto ya desde el punto de vista más práctico? A intentar curricularizar el conflicto. O sea, ¿qué significa esto? De que el conflicto no quede en la dimensión solo, pensemos, institucional, fuera del aula, de cuando sucede un conflicto entre estudiantes, alguna cuestión que rompe la convivencia dentro de la escuela, sino que más bien también el currículum prescrito, el currículum explícito, lo que planificamos, tienda a llevar a los estudiantes a reconocer el conflicto y a aprender sobre el conflicto, ¿cierto? A aprender a vivir en el conflicto. Por lo tanto, desde ahí, entender, empezar a leer el currículum prescrito nacional, el contexto, como veremos más adelante, llevándolo, vinculándolo a los contenidos de las distintas áreas de la asignatura y en particular en este caso a la historia de la geografía y las ciencias sociales. Pero incluso, saliendo de historia, geografía y ciencias sociales, pensar cómo el conflicto puede ser visualizado aprendiendo matemáticas, aprendiendo lenguaje, ¿cierto? No sé, un ejemplo, matemáticas, si hablamos el concepto de área, podemos discutir sobre las políticas de vivienda y qué significa vivir en X metros cuadrados versus tantos metros cuadrados y cómo eso es un conflicto. Por lo tanto, pensar el currículum desde esa vuelta, ¿ya? Pensarlo desde ahí. Y desde ahí promover estrategias que favorezcan la participación y la discusión entre los estudiantes, que muestren la toma de posición distinta, las miradas distintas del mundo. Siguiente. En particular, cuando nosotros esto lo pensamos desde la historia de la geografía de ciencias sociales, lo primero que lo pensamos es que tiene que ver con que los profesores, ¿cierto? Las profesoras podamos tomar posición, ¿cierto? Podamos definir y entendernos como constructores de currículum. Por lo tanto, tomar una posición desde ahí y pensar en que tenemos una ideología curricular, en que tenemos un enfoque desde el cual estamos enseñando y ese enfoque tiene propósito. Por lo tanto, cuando lo pensamos desde la historia de la geografía y las ciencias sociales, una educación para el conflicto desde esta área, tiene que ver con, primero, que lo que buscamos acá como foco es el fortalecimiento de la democracia y la justicia social, ¿cierto? Como lo ha planteado de alguna manera Barton y Lefty en su idea de la mirada sociocultural de la ciencia de la historia. ¿Qué pensamos? En la selección de conocimiento, la incorporación de conocimientos que den cuenta de temas conflictivos, controversiales, ¿cierto? Que esos temas dialoguen con los contextos. Ya, muchas veces los temas controversiales están en los contextos y no están necesariamente en el currículum o no están en el relato de la historia. ¿Ya? Ejemplo, temas tan que quizás hace 10 años no eran significativos para una sala de clase como hoy día una sala de clase con diversidad de distintas culturas, nacionalidades, situaciones, como es el tema de los límites y la soberanía, que se pasaba en quinto sexto básico, no lo recuerdo bien ahora, hoy día puede ser un tema totalmente álgido, controversial, conflictivo dentro de una sala de clase, ¿cierto? La forma en que llegaron nuestros estudiantes a este país, ¿cierto? En la condición en que se encuentran, hoy día es un tema absolutamente conflictivo y controversial que no necesariamente lo era hace 10 años. Por lo tanto, a veces las controversias están en la sala de clase, están en mi sala de clase, ya que son controversias de la sociedad como de las que están viviendo en la cotidianidad mis estudiantes. Para eso, luego de esa selección de contenido, pensar en metodología que además de promover el análisis histórico, ¿cierto? Como lo propone el currículum, piensen también en métodos que permitan el trabajo de actitudes democráticas y de ahí el trabajo sobre el conflicto, la discusión, la deliberación, ¿cierto? Que permitan el avance en esa perspectiva. O sea, pensar en esa enseñanza integral que tiene que ver con los conceptos, los procedimientos, que el análisis histórico, pero un análisis histórico ¿para qué? Para discutir sobre temas sociales. O sea, no solo por aprender a analizar una fuente, sino que la fuente nos permita discutir el conflicto social, que nos dé cuenta de las desigualdades.
Y desde ahí, claro, la metodología nos permita desarrollar esas actitudes democráticas. Siguiente. Para llevar esto a la práctica, ¿cierto? Lo que he estado trabajando y discutiendo también con otros colegas, es cómo repensar un modelo que nosotros, los que nos dedicamos a la didáctica en las ciencias sociales, lo hemos tenido siempre presente, en un momento como aprendizaje para la comprensión, pero yo creo que hoy día lo podemos desarrollar hacia un aprendizaje para el conflicto, ¿ya? Y la democracia. Y tiene que ver primero con que el ejercicio del diseño debiese considerar 4 elementos, ¿ya? Y que tienen que ver primero con la relación de la contextualización de lo que voy a enseñar. Y esto tiene que ver con la relación entre lo prescrito, lo que está en el currículum, lo que dice incluso a veces el proyecto institucional, versus lo real, lo que está sucediendo en ese momento histórico, lo que está pasando con mis estudiantes, cómo dialogan, ¿cierto? Con la teoría hemos compartido aula haciendo clases, ¿cierto? Decíamos el conocimiento cultural con el conocimiento curricular, ¿ya? Pero sobre todo pensarlo ahora, mirarlo eso en cómo esos dos conocimientos dan cuenta de conflictos. O sea, hacer explícito en esa lectura ahora no solo conceptos de la disciplina históricos, sino que relevar los conflictos que aparecen ahí, ¿ya? Y ver cómo eso a veces pueden articular un diálogo con los conflictos que están pasando en el contexto. A partir de eso, generar problematizaciones, pero problematizaciones que tengan como foco el conflicto, para discutirlo, para enfrentarlo, para proponer propuestas, para actuar, ¿cierto? Y luego seleccionar conocimientos, ¿cierto? Asumir esa idea que los profes estamos entregando conocimiento, esa idea un poco de Bernstein, de la selección de conocimiento, para abordar el conflicto, o sea que los estudiantes pueden adquirir conocimientos procedimentales, conceptuales, actitudinales, que les permitan conocer y discutir un conflicto, enfrentarse a la diferencia entre ellos, para luego planificar experiencias, ¿cierto?, de aprendizaje que permitan rescatar la experiencia, las visiones distintas primero, discutir. Eda San propone una metodología muy fácil, a veces simplemente frente a ciertas situaciones mostrar si estamos de acuerdo o en desacuerdo, ¿ya? Reconocer ese elemento de que no todos estamos de acuerdo. Luego entregar conocimiento sobre esas situaciones y luego pensar en la acción. Esto claramente unido a metodologías de deliberación conflictiva, de discusión, de tratamiento del conflicto en particular. Siguiente, y para terminar, solo un ejemplo, ¿ya? No lo quise poner de hecho específico solo en los 50 años, sino pensando en que el mirar el currículum nacional que tenemos nos permite mirar a través de la historia distintos momentos conflictivos, ¿ya? Y esta tiene con una situación real que le pasó a una estudiante, que tiene que ver con un contenido de quinto básico, que es la relación español-mapuche. Un conflicto, claramente, ¿cierto? Que tenemos consecuencias hasta la actualidad. Pero al mismo tiempo de una realidad en donde habían disputas entre grupos en un curso de educación básica, potentes disputas que incluso llegaban al aula y impedían, entre otras cosas, la buena práctica que intentaba desarrollar un estudiante. Entonces, por lo tanto, ¿qué pensamos aquí? Hacemos dialogar estos conflictos, miramos el contenido curricular en términos de qué conflicto nos está mostrando, entendiendo que siempre la historia se ha movilizado a través de conflictos, y desde esos conflictos los vinculamos con la realidad del aula. Entonces, por ejemplo, ¿qué se problematiza en este caso, en esa relación entre, que tenía que trabajar los contenidos, relación español-mapuche, pensemos la guerra defensiva, la guerra ofensiva, las relaciones fronterizas, todo lo que aparece en los materiales, versus esta situación conflictiva que vivía el curso. Entonces, ¿qué hace esta profesora? Lo que propone directamente una especie de problematización que da cuenta de qué manera convivimos democráticamente a partir de nuestras diferencias. De cierta manera, el aprendizaje de las formas de relaciones sociales que se establecen en el momento de la relación española y mapuche en la colonia, la profesora decidió trabajarla vinculándola también al conflicto que tenían los estudiantes. Desde ahí que hace una selección sobre conocimientos para abordar el conflicto, aborda el concepto de conflicto social, claramente trabaja los contenidos curriculares, porque es un tema que tenemos como obligación los profesores, la relación español-mapuche, pero en particular de ahí distingue algo, que son el tema de los parlamentos. Entonces, ¿qué es lo interesante que hace aquí la profesora luego cuando planifica? Que a propósito de convivencia democrática y abordaje de conflicto en el aula, lo que hace ella cuando planifica, hace toda esta secuencia de experiencia, conocimiento y acción, y genera, a partir de la experiencia de analizar los parlamentos, de organizar un parlamento, ejercicios de círculos de diálogos de paz, de diálogos sobre conflicto. Entonces, mostrando
cómo esta experiencia es histórica, porque de hecho la idea de los círculos de paz es una experiencia que viene de los pueblos originarios, lo propone para un ejercicio de discutir en el aula, luego de discutir una situación histórica, discutir los conflictos que tenían dentro del aula. Y a partir de eso genera una especie de acuerdo de convivencia sin necesariamente resolver el conflicto que tenían, sino que atendiendo a las diferencias que tenía ese curso. Por lo tanto, lo que hace articular ese currículum prescrito, leyendo lo del conflicto, curriculiza el conflicto, aborda los contenidos, pero al mismo tiempo aborda la situación que está enfrentando coyuntural de estos enfrentamientos dentro del curso. Siguiente. Eso es. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Gabriel, por tu presentación y también por lo ajustado en los tiempos. Tenemos, por supuesto, unos minutos para poder comentar algunas preguntas que nos han hecho sobre el chat. Particularmente yo les voy a plantear ahora dos preguntas para que ustedes las puedan, ¿cierto? Se puedan referir a ellas. Tenemos alrededor de unos 15 minutos, ¿cierto? Todavía, así que creo que tenemos suficiente tiempo. Lo primero, ¿cierto?, que se pregunta a través del chat es cómo abordar las historias difíciles, me imagino yo también el conflicto, desde la educación parvularia, considerando, por supuesto, de que los niños y las niñas en esos niveles también, ¿cierto?, tienen calidad de ciudadanos. Por lo tanto, ¿cómo abordamos allí, en ese nivel, las historias difíciles y también, por supuesto, el conflicto? Esa es una primera pregunta. Y una segunda pregunta tiene que ver con cómo tratar, ¿cierto? Temáticas como, por ejemplo, el golpe de Estado y la violación a los derechos humanos en, en, en la escuela, considerando que hay discursos, ¿cierto? Incluso familiares con los que llegan las y los estudiantes, que son a veces o pertenecen a culturas negacionistas, ¿cierto? Incluso justificadoras de las violaciones a los derechos humanos y del mismo golpe de Estado, pero también a veces donde no solo la familia, sino que también la escuela mantiene un discurso que podríamos denominar negacionista, ¿cierto? A veces justificador, o incluso también cuando la misma escuela es, ¿cierto? O vulnera los derechos humanos, sobre todo pensando, por ejemplo, en lo que pasa en territorio mapuche, ¿cierto? ¿Cómo se aborda allí, precisamente cuando en la misma escuela a veces sucede que hay una vulneración de derechos humanos? Eh, Esas son las dos grandes preguntas. No sé, de pronto, Toli, tú podrías partir, si te parece. Ok. Bueno, gracias por las preguntas. En la primera pregunta hay un desafío como compartido, creo yo, o sea, bien como dialogado entre los didactas, que es este tramo, ¿no?, de la educación parvularia, que queremos, que yo creo que tiene un desafío bien grande en términos de cómo trabajar la ciudadanía, la enseñanza de la historia como una posibilidad de comprender esos fenómenos históricos desde una perspectiva ciudadana. Y sobre todo, dado lo que dice justamente aquí la profesora, o no sé si profe, pero la persona seguramente educadora que está preocupada de estos temas, que son sujetos ciudadanos, ¿sí? Eso, partiendo de esa base, digamos que estamos frente a sujetos que son absolutamente partícipes de los procesos que están desarrollándose de una u otra forma, con un mundo más acotado, pero siendo sujetos en todas sus formas, como sujetos políticos en todas sus dimensiones, ¿sí? Que eligen, que toman decisiones, que necesitan información, que necesitan encontrarse con la diferencia, bajo lo que también toda la presentación que nos entregó Gabriel, ¿cierto? En esa lógica, necesitamos que las salas de párvulo, de educación parvularia, vayan entrando esas conversaciones, voy a llamarle de esa manera, conversaciones difíciles, ¿ya? Para hacer la combinación entre la idea del conflicto, que eh, conversan muy bien los dos elementos que trabajamos, ¿cierto? El conflicto y estos procesos difíciles, que en este caso son históricos, al que nosotros hicimos referencia, ¿cierto? Pero ese contexto se da en todas las aulas, desde los más pequeñitos a los más grandes, ¿sí? Y el poder generar aprestos, eh, preparaciones para una conversación
difícil desde que son pequeñitos y pequeñita, desde que el enfrentamiento a la conflictividad es permanente, ¿sí? Lo decía Gabriel. Y en esa lógica, un niño o una niña no puede estar ausente de las herramientas que le permitan moverse en una conversación que dé espacio para las diferencias, ¿sí? Y en la lógica más específica de lo que ella preguntaba, quizás eh, si hay ganas de trabajar específicamente la dictadura civil-militar, usarla como ejemplo, creo que hay experiencias, digamos, interesantes que trabajar justamente con los documentos de memoria y derecho humano que apelen a ese mismo actor en el pasado, ¿no? O sea, que pueda encontrarse con otros niños, ¿sí? Que otros niños que dieron testimonio de qué es lo que significaba, ¿sí? Hay mucho material, de hecho nosotros tenemos una selección para básica, pero hay mucho material en el Museo de la Memoria y en otros archivos de memoria, digamos, que disponen de ese actor, ¿sí? Y yo creo que esa es una buena forma de encontrarse y de contrastar las visiones de los niños de ahora con esos niños, ¿sí? ¿Por qué se perdió la capacidad y hacer buenas preguntas, ¿sí? ¿Por qué ahí esos niños vivían enfrentando el miedo, por ejemplo, que era el ejemplo que nosotros dábamos, ¿sí? ¿Cómo lo enfrentarías tú hoy día, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser otras formas de convivir pacíficamente, ¿sí? Escuchar la diferencia. La diferencia en términos históricos tiene que ver también con escuchar a personas que vivieron, que tienen tus mismas cualidades, ser niño, por ejemplo, pero que vivieron en otro contexto, ¿sí? Que las decisiones que se tomaban en ese momento estaban en otro contexto de producción de realidad. Eso se puede trabajar, quizás no con esta complejidad de definiciones, pero los niños se dan cuenta de eso. Los niños pueden trabajar eso y pueden dar cuenta de qué sucede de manera similar y qué sucede de manera distinta, ¿sí? Respecto a la dictadura, ¿sí? Entonces yo creo que hay posibilidades, no hay que dejar fuera de los aprendizajes que tienen que ver con cómo manejar conflictos y cómo abrirse a la conflictividad y cómo, digamos, tener herramientas para conversaciones donde va a haber diferencia y en ese sentido van a ser conversaciones difíciles, ¿sí? Eso diría con respecto al párvulo. No sé si doy algunas señales sobre la otra o vamos pimponeando. Si quieres, va inmediatamente con la segunda y después le damos el pase a Ya, Gabriel. ok. Y bueno, ¿y cómo trabajar golpe de Estado en un escenario negacionista, por decirlo así en términos generales? Han habido muchas conversaciones justamente con personas incluso no solamente de escuelas nacionales, sino también latinoamericanas que están viviendo esa realidad, ¿sí? Muchos profesores con los que hemos conversado de distintas municipalidades de Santiago. Es una realidad, ¿sí? Es una realidad. O sea, el querer disociarse de ella o querer no encontrarse con ella en la sala de clase es un principio que no nos permite abrir el diálogo, ¿sí? Por más eh, eh, plagado de inconveniencias, distorsiones, errores que puedan haber en ese diálogo, es necesario abrirlo, ¿sí? Creo que la sala de clase puede ser un escenario para modificar las culturas históricas, ¿sí? Que traen justamente desde la familia, que es el principal informante. Los medios y la familia son uno de los principales informantes respecto a la dictadura, ¿sí? La familia como carácter primero, ¿no? Entonces, el poder, con toda la homogeneidad que existe hoy en las escuelas chilenas, son espacios públicos donde se encuentran distintas familias que tienen al menos distinciones para ver la dictadura civil-militar, ¿sí? Y en ese sentido, abrir las conversaciones para facilitar eh, el desplazamiento de esa conversación a marcos asociados a derechos humanos es necesario. Primero tenemos que escucharnos. Y en esa escucha van a aparecer cosas distintas a las nuestras, ¿sí? Y a veces, como digo, distorsionantes, ¿sí? Distorsionantes, falsas, etc. Pero es necesario escucharlas, explicitarlas, abrir los silencios sobre los cuales se ha construido
la experiencia de aprender sobre la dictadura civil-militar más bien marcada por una narración unívoca o binaria, ¿sí? ¿Dónde están los buenos y dónde están los malos? Abrir esa conversación es súper necesario y tener la suficiente capacidad de escucha, incluso para lo que no nos gustaría escuchar, es el camino para poder empezar a enmarcar en torno a los derechos humanos, pero sin negar también al otro, por distinto y distante que pueda ser de mí, ¿sí? Eso. Gracias, Toli. Gabriel. Bueno, sobre la primera pregunta, coincidir con la Toli en general. O sea, yo, a ver, de hecho, ¿qué pasa? Hay poca investigación que trabaje con infancia, pensemos, bajo los 5 años. Sin embargo, sí hay algunos acercamientos que muestran, a propósito de lo que hablaba del agonismo, a veces, a ver, con los niños pequeños, a veces es mucho más claro hablar de los conflictos, son mucho más transparentes para hablar de los conflictos. A lo mejor no vamos a poder hablar directamente del hecho histórico con la información formal que necesitamos, pero yo creo que también ahí hay un tema como de especie de andamiaje o de pensar que ¿qué queremos? ¿Queremos que se aprenda sobre el hecho histórico o queremos que se construya una cultura democrática? Entonces, probablemente, quizá, por lo menos de lo que creo yo, es construir una cultura democrática en esta idea de la paz democrática, y desde ahí es como utilizar distintos mecanismos que nos permitan construir ese diálogo. Y desde ahí, probablemente con los niños pequeños podemos instalar discusiones, ¿cierto? Que tanto a ellos van a ser muy transparentes frente a los conflictos, incluso a los conflictos que ellos tienen. Coloco un ejemplo simple. Mi hijo está en un colegio con un proyecto claramente alternativo y que responde a un valor máximo de los derechos humanos por una situación histórica en particular que tiene. Pero, por ejemplo, a él le pasó un conflicto y sus compañeros muy particular. Estaban hablando sobre la figura de Pinochet. Pero en un momento ellos, en su discusión, niños de 6, 7 años, pensaron en que Pinochet era abuelo y tenía familia. Y para ellos eso fue un conflicto. Fue un absoluto conflicto y lo transparentaron. Y de hecho él me lo comentó, me lo dijo, me lo preguntó un día porque dijo, los niños no se van a medir, los más grandes con los de 15 pueden medir sus palabras a veces. Pero él dijo, claro, si Pinochet era malo, ¿cómo era abuelo? Porque para él no dialogaba el ser abuelo y el ser supuestamente lo que él había entendido que no era una buena persona. Por lo tanto, creo que es necesario abrir esos espacios, como decía la Toli, de que se transparenten los conflictos. Y probablemente con los niños pequeños esos espacios son mucho más abiertos, son mucho más transparentes. A veces es mucho más difícil y en algunos ambientes hacerlo transparente con jóvenes, ¿cierto? Donde ya están influidos por la familia, o a veces están influidos por el deber ser, por ciertos discursos. Entonces, por lo tanto, creo que es importante en esta enseñanza abrir ese espacio primero a reconocer la diferencia. Entendiendo que es cierto que tanto los niños como los jóvenes son ciudadanos y no son ciudadanos en formación, pero todos estamos construyendo la democracia, por lo tanto, desde ahí atender a la posibilidad de decir lo que yo pienso, lo que yo siento, eso que incluso me desborda sobre esta situación, quizás como experiencia de inicio, ¿cierto? En esta idea de rescatar la experiencia, luego adquirir conocimiento y luego ir a la acción, es un espacio necesario, ¿cierto? Y en infantil a lo mejor no va a ser con el tema histórico, pero puede ser con cuentos que conflictúan a los niños, que lo hacen tomar posición, que los toman a acciones y desde ahí prepararlos, ¿cierto? A ciertas conversaciones. Claramente aparece, y a propósito de la segunda pregunta, el tema de enseñar estos temas difíciles, enseñar el golpe en contextos que no lo reconocen, no lo cuestionan, o toda la presión que vivimos que viven los profesores, ¿cierto? Eso no solo frente a este tema, sino que hay distintos temas, cada vez más, como dice alguien por ahí, ¿cierto? Claramente en el territorio mapuche es distinto abordar el conflicto mapuche que abordarlo acá en Santiago, ¿no? Es lo mismo estar en un ambiente que está, los profesores lo viven día a día, lo que van a decir. A veces las comunidades me conocen, por lo tanto, ¿cómo voy a enfrentar a esto?
creo que ahí está el tema de eso de abrir o instalar esta idea que no es que ni el profesor va a instalar una idea, sino que queremos reconocer las diferencias y a partir de esas diferencias establecer ese acuerdo de convivencia, ¿cierto? Pero que el acuerdo de convivencia no busca realmente resolver el conflicto, porque a veces también muchas veces las pedagogías deliberativas han fallado en la idea que planteamos problemas históricos, que son históricos, que tienen 200 años o tienen 50 años, y queremos que chicos de 15 años lo resuelvan. No lo han resuelto otros que han tenido el poder para resolverlo, y queremos instalar una sala de clase que lo resuelva. Entonces quizás el espacio es más bien mostrar las diferencias y a partir de eso generar los diálogos. Entonces que aparezca la emoción, que aparezca esa discusión, y quizá ahí apostar a través de la entrega de conocimiento, y ahí yo creo que, por ejemplo, la memoria es clave. No sé, la memoria, los testimonios, como decía la Toli, de infancias en dictadura, pero quizás cuestiones tan simples que a veces no consideramos. ¿Qué significaba vivir en dictadura? Por ejemplo, con una estudiantes de acá de Chile preparábamos una unidad y hacíamos un ejercicio por ejemplo, y ellas lo hicieron, lo simularon, de, por ejemplo, la experiencia de ser joven en dictadura, de que, por ejemplo, que las fiestas no podían ser de madrugada porque tenían toque de queda. Eso claramente te empieza a marcar, porque a veces los jóvenes no entienden la diferencia entre democracia y dictadura, ¿cierto? Se entiende casi como un símil, como que un poco mejor porque no hay un dictador. Pero, por ejemplo, esas experiencias que tienen que ver con cuestiones mucho más emocionales que con la vida diaria, empiezan a mostrar esas diferencias y empiezan por lo menos quizá a la oportunidad de generar una comprensión para aquel que piensa distinto, de que no era que solo al otro le pasaba, sino que incluso a aquellos que están más cercanos me afectaba. Bien. Muchas gracias, Gabriel, también por tus respuestas. Sin duda que se abren más preguntas con lo que ustedes han señalado. Por un tema, por supuesto, de tiempo, no podemos seguir indagando. Tenemos ya 3 minutos para terminar, así que no me queda nada más que primero agradecerles a ustedes, bueno, Toli y Gabriel, por su disposición, ¿cierto?, para este espacio, para darnos a conocer sobre su conocimiento en torno a esta temática tan relevante para nosotros, profesores y profesoras de Historia y Geografía, de Ciencias Sociales, pero también en realidad para todos profesores de todas las áreas. Creo que es útil, ¿cierto?, por supuesto, interesante e importante para todos y todas. Así que reitero el agradecimiento, por supuesto agradecer a todos quienes y a todas, ¿cierto?, quienes se conectaron a esta hora de la tarde a esta conferencia. Recordarles que esta es una conferencia más de un ciclo que estamos desarrollando. La próxima semana, el próximo jueves, vamos a tener otro webinar, ¿cierto?, relacionado con las oportunidades curriculares para trabajar el tema de memoria y derechos humanos. Así que los dejo, por supuesto, a todos y a todas cordialmente invitados a esa conferencia. Y finalmente también señalarles que este webinar, ¿cierto?, está siendo grabado y será colgado a través de la página de YouTube del Ministerio de Educación, pero también va a estar alojado en la página de currículum y evaluación para que puedan acceder, ¿cierto? Si hay algún tema, algún punto que les pareció interesante y quisieran como volver a tratar, ¿cierto? Allí va a estar este webinar. Así que bueno, reitero el agradecimiento a todos, a todas. Les deseo, por supuesto, una muy buena tarde. Que estén muy bien. Chao, chao. ¿No? Chao, chao.